Estamos con la ingeniera ambiental Natalia Redolfi, quien es coordinadora técnica del Programa Argentino de Carbono Neutro. Natalia nos ha recibido gentilmente para contarnos un poco de qué se trata el programa, que recientemente se ha acercado a los productores de cerdos y a toda la cadena porcina para intentar formar una mesa sectorial porcina. Natalia, contanos un poco de qué se trata todo esto. ¿Cuál es la situación, primero, para empezar por el principio, cuál es la situación actual respecto de las emisiones de carbono y qué rol juega en este papel la ganadería? Bien, a ver, en cuanto a las emisiones, bueno, es algo que ya todos sabemos, los gases de efecto invernadero existen en la atmósfera desde siempre. La realidad es que a partir de la época industrial, digamos, exacerbó la presencia de ciertos gases en las capas de la atmósfera y esto incrementó lo que se llama el efecto invernadero, o sea, la retención de cierta energía, de cierta radiación dentro de las capas de la atmósfera, incrementando la temperatura sobre la superficie de la Tierra y otros efectos colaterales. ¿Cómo estamos hoy? O sea, a partir de eso, ya viendo un poco los impactos del cambio climático en la humanidad y en la Tierra, lo que ha empezado a pasar es que los estados y los gobiernos, sobre todo desde Naciones Unidas, han empezado a trabajar en determinados acuerdos, ¿sí? Esto ya radica lo que fue el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto luego dio lugar a lo que es el Acuerdo de París, y ya se empieza a trabajar con comunicaciones a nivel Estado, comunicaciones de compromisos, de acuerdos, de cuánto uno puede mejorar, cómo uno va a trabajar en lo que es mitigación, cómo va a trabajar en lo que es adaptación, y se van comunicando metas, sí, que se van estableciendo. Hay países que ya tienen metas hace mucho tiempo, estos son los países, sobre todo los desarrollados, que han participado del protocolo de Kioto, y otros países que estamos en desarrollo hemos empezado ahora a ponernos metas. De hecho, Argentina tiene una meta de carbono neutralidad para el 2050 y para el 2030 en el orden de los 25-27% de reducción de las emisiones, ¿sí? Entonces, ya ahí vemos que empieza a haber compromisos justamente para todos empezar a trabajar camino a mantener el incremento de la temperatura hacia fin de siglo en 1,5 grados, ¿sí? Respecto a los niveles. Entonces, bueno, en función de eso, para ser sustentable, para permitir lo que es el desarrollo de la vida, bueno, los países han comenzado a ponerse estos compromisos, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahí que los sectores productivos tienen que empezar a ver cómo internalizan, digamos, esos compromisos y a la vez cómo van trabajando en camino a alinearse mismo a esos compromisos. Lo que es importante es, bueno, sí, en estas comunicaciones a nivel nacional que se hacen, los países definen sus inventarios, más que definen, los establecen sus inventarios de emisiones. Y entonces ahí empiezan a hacer esa foto de empezar a trabajar sector por sector en lo que es la contribución, ¿sí? Entonces ahí se empieza a ver qué sector va contribuyendo, con qué gases, y esto, digamos, es información que está públicamente disponible, que se va trabajando con cierta frecuencia, cada 2 o 3 años se va actualizando y se va trabajando para comunicar esto a nivel internacional. Ahora, la ganadería en todo esto, ¿qué papel juega? La ganadería, como todo sector productivo, tiene sus emisiones y como todo, o sea, cuando uno mira un sector productivo, lo que tiene que pensar es un análisis de ciclo de vida, ¿sí? En entradas y salidas. O sea, uno consume determinados productos, determinados insumos y hay ciertas fuentes de emisión asociadas a esto. Y por el otro lado, lo que tenemos es algunas posibilidades, sobre todo en lo que es agricultura y ganadería, de captura de carbono. Entonces uno lo que tiene que estar siempre mirando es, bueno, qué es lo que está emitiendo y a la vez qué es lo que está capturando. Y si no está capturando, ¿dónde hay alguna posibilidad de captura? Claramente. Esto se va trabajando siempre haciendo análisis específicos y en parte es lo que hacemos desde el programa, que vamos trabajando con los sectores. Ahora si querés te cuento un poco más específicamente del Sí. sector porcino. Ujú. Estamos convocando a la generación de la mesa de carne porcina, ¿sí? En este sentido, lo que promovemos desde el programa, que es una iniciativa de las principales 7 bolsas de cereales y comercio del país, lo que hacemos es convocar estos espacios de trabajo para que el sector privado se ponga a trabajar, básicamente a definir una mesa de encuentro y de discusión, se encuentre para poder definir cuáles son los productos que quiere analizar en un análisis de ciclo de vida,
con una mirada específica de huella de carbono, ¿sí? Pero siempre con la mirada de huella de carbono por producto. Entonces, en este sentido, lo que vamos trabajando es construyendo modelos que finalmente resultan en un calculador, ¿sí? Y los manuales de cálculo que permitan realizar finalmente ese cálculo de manera independiente y autónoma por parte de cualquier productor radicado en cualquier lugar del país. Y finalmente un manual de buenas prácticas que permita que puedan evaluar, una vez que uno ya sabe cuáles son sus principales fuentes de emisión, bueno, qué acciones puede implementar para reducirlas y a la vez también funcionar como escenario frente a una posibilidad de inversiones, empezar a ver cuál representaría una mayor reducción. Entonces, lo que hacemos es trabajar con las empresas que adhieren al programa de manera voluntaria en la construcción de estos modelos, con una participación en la provisión de información cual y cuantitativa y también con una participación en lo que es el acompañamiento económico y financiero, ¿sí? Una vez que están estos manuales desarrollados, hoy, como te decía, estamos convocando a la mesa de carne porcina de manera de empezar a trabajar estas cuestiones y pensamos en un plazo de una vez que se convoca a la mesa y se consolida, digamos, ahí empezamos a trabajar en un plazo de unos 8 o 9 meses hasta publicar los manuales y después hacerlos gratuitamente y disponibles para todo el sector productivo. Lo importante siempre es que trabajamos con lo que son estándares internacionales que estén aceptados, ¿sí? Entonces, no es que estamos desde Argentina desarrollando algo nuevo, sino que tomamos lo que está desarrollado a nivel internacional y lo bajamos a la dinámica y a la jerga del proceso productivo. Ahora, decías recién, esto es adhesión voluntaria, ¿no? Hay sectores que deciden ponerse a trabajar antes de que sea obligatorio. ¿Pensás cuál es tu mirada desde, bueno, tu lugar de trabajo? ¿Tendrás un análisis hecho de, crees que en adelante puede haber legislaciones? ¿Qué crees que pueda llegar a pasar en este campo? Digamos, legislaciones, regulaciones, cuestiones de parte ya del Estado que obliguen a ciertos sectores a trabajar en esto, que nos permita anticiparnos. Hoy por hoy en algunas provincias han empezado a surgir alguna legislación respecto de bonos de carbono, que está asociado, digamos, pero no es lo mismo de hablar de una huella de carbono por producto, que es lo que hacemos del programa. No obstante esto, sí, lo cierto es lo que te comentaba antes. Argentina tiene un compromiso de reducción de sus emisiones para el 2030. Esto va a implicar que de alguna manera empiece a trabajar con los sectores productivos para lograr justamente alcanzar esos compromisos a nivel internacional. De ahí a que es viable que suceda algún marco legal, se entiende que podría ser una situación. Por eso siempre es importante empezar a trabajar con antelación y sobre todo establecer estas líneas de base de medición, o sea, saber dónde uno está parado hoy, saber si está capturando, si está en una situación de carbono neutral o si está emitiendo y tiene que ponerse a trabajar. Entonces, trabajar desde estos aspectos, sobre todo con esta mirada integradora en lo que son las cadenas productivas, es muy importante porque además los productos están empezando a tener a nivel internacional determinados requerimientos de, llamémoslo, calidad de huella de carbono, o sea, niveles de huella de carbono. Con lo cual, la generación de esta información empieza a ser muy importante. Acabamos de cerrar, o sea, de publicar los manuales y el calculador de la mesa de lácteos en marzo de este año, con lo importante que ha sido esto para el sector. Surgió también, esta mesa en particular surgió a partir de esa necesidad, de la necesidad de información, como suele pasar en todas, pero digamos, en este caso específico, el sector planteó que a nivel internacional les estaban requiriendo ya información de los productos, con lo cual empezamos desde el sector industrial a convocar al sector productivo primario, el sector de tambo, y tuvimos muy buena respuesta, un trabajo muy interesante, logrando unos manuales y un calculador muy bonitos, muy útiles, prácticos, muy sencillos de utilización, que lo que permiten es básicamente empezar a entender por dónde están las fuentes de emisión y por dónde están las oportunidades de reducción de las emisiones. Sí, lo cierto es que no deberíamos reducir la necesidad, corregime si me equivoco, a esta cuestión de conciencia ambiental y nada más. Hay una demanda por parte de los consumidores y hay una demanda por parte del mercado internacional que nos exige que cada vez trabajemos mejor respecto del medio ambiente. Exactamente, lo que deberíamos lograr es alinear todas esas cuestiones, esas razones que dijiste y empezar a trabajar en este sentido. El empezar a trabajar en pos del desarrollo sustentable es algo que nos va a permitir
satisfacer de alguna manera la demanda de los consumidores, sean locales, sean internacionales, nos va a permitir trabajar en un marco de un cumplimiento legal, siempre estar pasitos más adelante de ese cumplimiento legal, y a la vez también tiene un impacto directo en los equipos de trabajo internos, que muchas veces ya también están con esta necesidad de satisfacción de cuestiones que trasciendan la actividad diaria per se, de su tarea per se. Con lo cual, empezar a trabajar en este sentido permite a cualquier empresa del sector empezar a estar preparado para estos desafíos que ya están presentes, ¿sí? Y lo importante también es que desde lo que es el programa trabajamos alineados a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Todo el manual de buenas prácticas ambientales está alineado a esto. También trabajamos con lo que es los indicadores de desempeño del Standard Global Reporting Initiative, que es un estándar de comunicación de desempeño sustentable, entendiendo que más allá del cumplimiento de estos compromisos o la provisión de información, las empresas y los productores empiezan a tener la necesidad o la inquietud por parte de las comunidades en las que se encuentran, los organismos de financiamiento, el sector financiero, cuando se acercan para pedir un crédito, de cierta información que tiene que ver con esta cuestión de sustentabilidad, con lo cual el manual está desarrollado digamos, alineado a estos estándares. Natalia, bueno, de todas las mesas sectoriales que ya se han formado, con la que mencionabas recién la mesa láctea, es con la que por ahí podemos trazar algún paralelismo mayor, por los demás son agricultura, ¿me equivoco? Exactamente. Contanos un poco, por ahí para que los productores que nos están mirando puedan comprender, una vez que está, primero que se mide la huella, que eso ya al ojo inexperto como el nuestro nos parece una locura, que se pueda medir cuánto carbono emitimos, pero contanos cómo se mitiga, digamos, una vez que yo tengo la medición, el inventario de carbono que genera mi actividad, ¿qué tareas hay, por ejemplo, dentro del tambo, como para establecer por ahí un paralelismo, que pueden mitigar la emisión de carbono? Bien, se puede hacer de todo en realidad y mucho depende del conocimiento que cada uno tenga en su proceso productivo, con lo cual siempre el ojo experto es el ojo propio, digamos, el que está metido dentro del proceso productivo. Desde la mesa de lácteos lo interesante fue justamente que tuvimos un volumen de casos testigos, empresas que participaban del sector primario, con muchos sistemas productivos muy distintos. Incluso estuvimos trabajando en una empresa de genética bovina, con lo cual estuvimos analizando desde ese punto de vista cómo desde la genética de los animales impacta en la reducción de las emisiones, desde cómo la alimentación impacta, la forma de alimentación, el tiempo, la calidad de la alimentación, el tiempo de permanencia dentro digamos, del tambo o el tiempo de permanencia fuera del tambo, en qué tipo de sistema estaba. Todas esas cuestiones se fueron analizando y en función de la cantidad de empresas que participaron logramos poder ver datos cuantitativos de cuáles eran los impactos, ¿sí?, que tenía cada sistema productivo, cómo estaba cada sistema productivo. Pero acá un detalle es, desde el programa lo que no buscamos es generar un dato promedio para el sector. Lo que queremos es que cada eslabón, cada actor productivo tome control, tome las riendas de su valor, de su cálculo de huella de emisiones, ¿sí? Siempre con la mirada por producto. Y en función de eso empiece a actuar, ¿sí? Cosas para hacer desde el tratamiento de los efluentes, desde el manejo del estiércol, todo el tema del manejo de las forestaciones que suelen ser posibles en estos tipos de sistemas. Entonces, bueno, ¿cómo se puede empezar a trabajar todas estas cuestiones para identificar otra vez posibilidades de reducción de emisiones, ya sea por dejar de emitir o por capturar, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones están abordadas en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales del Sector Lácteo, acompañados de su manual de cálculo y su calculador, que siempre es el puntapié inicial. Siempre lo importante es saber dónde estamos, saber también que uno de los grandes desafíos que todos los sectores tienen es empezar a mejorar la calidad de la información que manejan, ¿sí? Empezar a conocer, empezar a articular cómo registro la información y empezar a mejorar para que cada vez esa foto, que es finalmente la huella de carbono, que es un indicador que nos permite ver cuánto estamos emitiendo, cuánto estamos contribuyendo al cambio climático, cómo empezamos a hacer que esté cada vez esa foto más nítida, ¿sí?, que sea más ajustable a la realidad. Por eso desde el programa
en tanto la información sea de calidad, sea robusta y permita una potencial certificación del cálculo que quiere hacer el productor. Lo importante es, empezamos a buscar datos de argentinos y tratamos de alejarnos de lo que son los datos por defecto, digamos, los datos que existen, que son promedios de bases internacionales. Porque lo que queremos es que el productor conozca su huella, conozca realmente su impacto, entienda por dónde viene y empiece a trabajar justamente entendiendo qué es lo que puede hacer, dónde puede mejorar. Bien. Un punto interesante ahí es que realmente nada de los manuales, nada de todo esto sucede sin la participación del sector. Importantísimo siempre es la contribución de los sectores, diciendo, bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas que están implementando? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Realmente durante esos 8 o 9 meses no solo es una transferencia de capacidades muy fuerte desde el grupo, el equipo de trabajo hacia digamos, el área científica y técnica hacia las empresas miembros, sino también todo lo que retribuye el sector diciendo, bueno, en la realidad, en la cancha, las cosas también son así. Excelente. Ahora, bueno, hicieron la convocatoria la semana pasada para la mesa porcina. Contanos un poco cómo va eso. ¿Tienen empresas ya? Y si no, aprovechamos de invitar. Encantado, siempre se está a tiempo de sumarse, siempre es muy interesante sumarse, la verdad es que a Anabel agradeceríamos después faciliten lo que es el correo y la dirección web del programa. Estamos hoy convocando, hemos hecho una capacitación que la tenemos grabada y quien la quiera requerir está disponible. La idea es tratar de alcanzar unas 15 empresas promedio más o menos como para poder arrancar y que realmente desde lo técnico, desde su diseño hasta lo financiero sea viable para todos. A hoy tenemos ya unas casi 5 o 6 empresas adheridas, con lo cual hay cierto interés del sector en participar de este tema. Y la verdad es que queremos que el sector, sobre todo el sector primario, se sume y estamos justamente en la campaña del contacto y de la realización de reuniones 1 a 1 para explicar, para sacar todas las dudas que hay y empezar a generar cuanto antes este espacio de trabajo para que el sector ponga manos a la obra y genere sus herramientas. Natalia, ingeniera Natalia Redolfi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.